Comienza a grabar. Muy bien. Ya. 7 de la tarde con 13 minutos. Iniciamos nuestra sesión de ciencias sociales el día de hoy. Una sesión vinculada a hacer una recapitulación general de lo que abordamos durante el semestre y también a realizar un examen de ensayo para enfrentar la examinación que ya está pronta a suceder. ¿Ya? Eh, Hoy es lunes 29 de julio de este año 2024, terminando nuestro mes. Y la próxima semana, ¿cierto? Ustedes inician su proceso de examinación. Bien, chiquillos. A ver, ¿qué podemos decir de lo que hemos ido abordando durante el semestre o durante todo este proceso? Bueno, varias cosas. Vamos a partir ordenando un par de ideas. ¿Ya? Eh, bueno, nuestro viaje en el tiempo comenzó en el mes de abril, ¿cierto? Con el estudio de las primeras civilizaciones, ¿ya? Las primeras civilizaciones, ¿cierto?, que son las formas más complejas de organización que tiene la sociedad humana, se inician en torno al año 4000 antes de Cristo, ¿ya? Y en ese sentido, estas primeras civilizaciones surgen en un periodo de la historia que se llama la Edad Antigua, ¿ya? ¿Cuáles van a ser esas primeras civilizaciones? Tenemos Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Esas fueron las principales que estudiamos, ¿ya? Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, ¿ya? Dijimos que Mesopotamia era la más antigua, ¿ya? Y de hecho, en Mesopotamia se tiene registro hasta el día de hoy que es la civilización más antigua y además fue donde se inventó la escritura, ¿ya? Entonces, esta época que comienza desde la invención de la escritura, ¿cierto?, hasta la caída del Imperio Romano, ¿cierto?, lo vamos a denominar la época antigua o la Edad Antigua, ¿ya?, donde se desarrollan estas grandes civilizaciones, ¿sí? En ese sentido, ¿cierto?, por ejemplo, hablamos de Egipto, ¿cierto?, ¿se acuerdan? Ustedes me mencionaron que los egipcios eran famosos por los faraones, por las momias, por las pirámides, pero también ellos son famosos por su sistema de escritura, ¿ya? ¿Se acuerdan que el sistema de escritura de los egipcios eran los jeroglíficos, ¿sí? Ese era su sistema de escritura, ¿ya? Eh, por ejemplo, en Grecia hablamos de la democracia, ¿ya? En Roma hablamos de la república, ¿ya? Y así, elementos muy centrales que van definiendo o que van caracterizando a cada una de estas civilizaciones, ¿ya? Entonces, Mesopotamia, la más antigua, Egipto, ¿cierto?, desarrolla los jeroglíficos, Grecia, la democracia, y Roma, ¿cierto?, la república, ¿sí? Ahora, para que estas civilizaciones se puedan desarrollar, tuvieron que existir algunas condiciones básicas. Y esas condiciones básicas, ¿cierto?, era la presencia de agua, ¿ya? La presencia de los ríos, ¿cierto? Porque necesitaban el recurso agua para poder existir como civilización, ¿ya? Por ejemplo, en Mesopotamia habían dos ríos principales, el río Tigris y el río Éufrates, ¿sí? Esos eran los dos ríos principales que abastecían de agua, ¿cierto?, a Mesopotamia, ¿sí? Por otro lado, ¿cierto?, nosotros teníamos que, por ejemplo, en Egipto, el río principal de Egipto era el río eh, Nilo, ¿ya? Y el río Nilo era importante porque contribuía, ¿cierto?, con nutrientes en la época de inundaciones, ¿ya? Así como las primeras civilizaciones entonces desarrollan sistemas de escritura, como los jeroglíficos en Egipto, desarrollan, ¿cierto?, o se desarrollan en torno a cursos de agua, ¿ya?, o ríos, también estas primeras civilizaciones se configuran como sociedades estratificadas, ¿cierto?, como una pirámide, ¿ya? Una pirámide que va desde la mayor cantidad de población a el líder, ¿cierto? Entonces teníamos en la cúspide de la pirámide a el emperador o el faraón o el rey, ¿cierto? La nobleza, los sacerdotes, los militares, los campesinos, y al final la base de siempre de estas civilizaciones, desde el punto de vista social, fueron los esclavos, ¿ya? Los esclavos son, digamos, quienes sostienen a todos los demás, ¿ya? ¿Por qué? Porque los esclavos finalmente permiten o otorgan la mano de obra, ¿cierto? Que permite la construcción, por ejemplo, de de las pirámides o de la construcción monumental que va a existir en estas primeras civilizaciones,
¿ya? Entonces son los esclavos, la clase que tenía menos derechos, pero a la vez era la base de que sostenía a todas las demás. Sin el trabajo de los esclavos, por supuesto que eso hubiese sido mucho más difícil, ¿ya? Chiquillos, hasta aquí. ¿Se acordaban de alguna idea de esta que les estoy mencionando? Pueden ahí irme haciendo preguntas, no hay problema, ¿ya? O me hacen dedito para arriba, así yo voy sabiendo que ustedes están comprendiendo, ¿ya? Súper, ya. Entonces, tenemos esa primera pincelada respecto de la historia antigua, ¿cierto? La historia y las características de las primeras civilizaciones, ¿sí? A su vez, ¿cierto? Nosotros después hablamos de la Edad Media, ¿cierto? En donde eh, existía lo que tenía que ver con el teocentrismo, ¿cierto? Una sociedad que está ligada principalmente a Dios, ¿ya? A Dios como elemento central de la vida social, ¿sí? Luego, ¿cierto? En la época moderna nosotros hablamos del antropocentrismo, ¿ya? Que es cuando el ser humano, ¿cierto? Ahora comienza a ser él el centro de la existencia y comienza a explorar, a descubrir, a hacer viajes geográficos, ¿ya? Por ejemplo, descubre América, ¿ya? También se va a desarrollar el método científico, se desarrolla la revolución industrial, ¿ya? La producción en serie, entre otras cosas que van a ocurrir en este periodo de tiempo, ¿ya? En la Edad Media, con el antropocentrismo, en la Edad Moderna, con el perdón, con el al revés. En la Edad Media, con el teocentrismo, y en la Edad Moderna, con el antropocentrismo, ¿ya? Ahí sí, me había enredado el concepto, ¿sí? Y así hicimos este viaje, ¿cierto? También vinculado a el mundo más contemporáneo. Hablamos como en tres clases de las guerras, ¿sí? De la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, ¿ya? La Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Que tiene efectos o que se desarrolla principalmente debido a temas de carácter político territoriales, ¿ya? Va a dar origen después a una Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que es la que tiene, la que ha causado mayor impacto, ¿cierto? Desde el punto de vista de la destrucción y muerte, ¿sí? Y en ese sentido, dentro de las principales consecuencias que tiene la Segunda Guerra Mundial, nosotros podemos mencionar que se crea, por ejemplo, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Y la ONU, ¿cierto? Se crea con la tarea de mantener la paz a nivel internacional, ¿ya? Eh, También, ¿cierto? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla un conflicto bélico que es la Guerra Fría, ¿cierto? Este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética que proponen dos modelos de desarrollo que son totalmente distintos y opuestos, el capitalismo por un lado y el socialismo comunismo por el otro, y se van a enfrentar durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? También, ¿cierto? Dentro de las consecuencias que trae la Segunda Guerra Mundial, que nos mostró el lado más cruel del ser humano con el exterminio, ¿cierto?, de los judíos, de los campos de concentración, ¿ya? Una de las principales enseñanzas que queda después de eso es que finalmente ningún ser humano puede ser discriminado por su raza, su color, su sexo, su ideología, ¿ya? Porque finalmente todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante la preservación de la paz, es importante también la garantía y la presencia de los derechos humanos de todas las personas, ¿ya? Eh, ahora bien, Ahora bien, lo último que nosotros conversamos tenía que ver con la globalización, ¿cierto? Esta globalización que tenía ventajas, que tenía desventajas, ¿cierto? Que la idea era que todo el mundo pudiera conectarse, ¿cierto? Y estuviera interconectado, pero, ¿cierto? Eh, pero que también tenía algunas cosas a las cuales había que tener cuidado, ¿ya? Por ejemplo, que no todos accedían a la misma tecnología, que había desigual acceso a las comunicaciones, ¿ya? Eh, que hay concentración de capital, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, vimos, por ejemplo, que existían empresas que existen en distintos lugares del mundo, que son las empresas transnacionales, ¿ya? O transnacionales, ¿ya? Que se van desarrollando, ¿cierto?, a lo largo de el mundo y tienen sucursales en distintas partes, ¿ya? Y que envían a producir sus productos a otros lugares, ¿ya?
También vimos que la globalización fomentaba, ¿cierto?, la creación de los tratados de libre comercio, los TLC, ¿ya? ¿Cuál es la garantía de un TLC? La garantía de un TLC es que los países se comprometen a asegurar aranceles más bajos. ¿Qué significa eso? Que los productos cuando ingresan a un país, ingresan más baratos, no pagan un impuesto, ¿ya? Por eso, nosotros mencionamos en una clase que la tecnología acá en Chile es más barata, ¿ya? Porque la tecnología que llega, ¿cierto? Llega más barata debido a que Chile tiene tratado de libre comercio con China, con Corea, con Japón, que permite que la tecnología que nosotros usamos esté más barata y al alcance de nuestro bolsillo, ¿cierto? Entonces es importante eso, ¿ya? Finalmente, nosotros mencionamos dentro de la globalización que el modelo económico que sostiene a toda esta globalización es el modelo económico de carácter capitalista o neoliberal, ¿ya? Que es el modelo en donde los privados, ¿cierto?, son los encargados de hacer los negocios, ¿cierto? Y el Estado actúa solamente como un ente observador o regulador, ¿ya? Entonces Chile, por ejemplo, tiene un sistema neoliberal. Todo, ¿cierto?, está privatizado, o gran parte de ello, y el privado, ¿cierto?, es el que tiene la iniciativa económica. ¿Ya? Chiquillos, chiquillos, yo sé que hice un resumen bastante breve de lo que fue la clase, o lo que han sido las clases, pero en el fondo le he ido marcando algunos elementos centrales de cada una de ellas, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué les voy a sugerir yo? Que eh, que una vez que termine la clase, cuando ustedes tengan un tiempito durante la semana, escuchen estos primeros 15 minutos iniciales de la clase, ¿ya? Los escuchen, porque les va a servir de estudio, ¿sí? No es necesario que me vean porque como ustedes se dieron cuenta, yo solamente hablé, entonces me pueden escuchar a través del teléfono, me ponen en altavoz y ahí yo les hablo mientras ustedes hacen sus cosas. Y eso sirve para ir estudiando, ¿ya? Y voy poniendo atención qué está diciendo el profe, ¿ya? O bien si quieren proyectarlo en la televisión o donde ustedes tengan inconveniente, les va a servir para estudiar, ¿ya? Entonces, esta síntesis de palabras, que quizá ahora eh, costó un poquito procesarla, ustedes después la pueden ver y analizarla de forma más lenta y de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, ¿ya? Así que les sugiero y les aconsejo que estos primeros minutos de la clase, que fueron cerca de 15, los vuelva a escuchar, ¿ya? Porque, insisto, hay elementos centrales y puntuales de cada una de las clases que fuimos haciendo, ¿ya? Y les permite a ustedes recuperar aprendizajes o recuperar algunas cositas que se nos pueden haber olvidado, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, dudas, consultas, inquietudes, por favor, todas las que tengan. Si no hay, nos vamos ahora a la parte práctica. Nos vamos a practicar, No, profe, nada. Siga nomás. ¿no? Ya. Seguimos entonces. Perfecto. Ya. Entonces ahora, chiquillos, yo les voy a proyectar el examen. A ver, espérenme. Espérenme un poquito. Ya. Estamos acá entonces. Aquí. Compartir. Ya. ¿Me confirman si lo pueden ver, por favor? Perdón. Sí, profe. ¿Se ve? Ya. Se ve bien. Ahí. Perfecto. 180, a ver si lo damos 190. Ahí se ve mejor. Ya. Este es como el examen 8 en realidad que hacemos, pero ahí dice examen 10. Ya, pero no importa. Para el caso, no nos importa porque lo que nos importa es lo que dice el examen. Eso es lo que nos importa. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar. Son 23 preguntas que tiene este examen. ¿Ya? Pregunta número 1. Dice, observe el mapa de la fértil media luna en la antigüedad.
¿Qué civilización se ubicó entre los ríos Éufrates y Tigris? A. Roma. B. Egipto. C. Grecia. O D. Mesopotamia. Mesopotamia. ¿Cuál será? Egipto. Ahí está el río Tigris, el río Éufrates. Acá está el río Nilo. Mesopotamia me están diciendo. Y en el chat me están diciendo también Mesopotamia. ¿Ya? Yo dije Egipto. Ya, hay una que es Egipto. Perfecto. Ya. ¿Qué civilización se ubicó entre los ríos Tigris y Éufrates? Ya. Egipto. Ya, tenemos entonces Egipto y Mesopotamia como respuestas, posibles respuestas correctas. ¿Ya? Ahora, aquí está marcada la media luna, ¿cierto? Hay una media lunita ahí. ¿Ya? Los ríos Tigris y Éufrates están aquí. Y acá arriba dice Mesopotamia. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, Mesopotamia. ¿Ya? En el río Nilo se desarrolló la civilización de Egipto. ¿Ya? En el río Nilo. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe, así era. Vamos a la segunda pregunta. Ay. Alguien me está hablando por acá. Permitir. Ya. Entonces, vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿cómo se denomina el periodo de la historia universal donde se ubican las grandes civilizaciones? A. Edad Media. B. Época antigua. C. Época moderna. O D. Época contemporánea. ¿Cuál será? A, B, C o D. Edad media. Sí. No. No. Ya, Contemporánea. ya, B, época antigua, profe. ya. Tengo de todo aquí. B, C, A, D. Ya. Las del profe. Época contemporánea. Ya. Bien, la respuesta correcta de esta pregunta es la letra B, la época antigua. ¿Ya? A ver, las grandes civilizaciones o las primeras civilizaciones se desarrollan en la época antigua. ¿Ya? Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma son las primeras civilizaciones que existen de la humanidad, ¿ya? Por lo tanto, se ubican en la antigüedad, ¿sí? ¿Se escuchan hablar de Grecia o de Roma? Hay un micrófono prendido, por favor. Écoles, gracias. Si escuchan hablar siempre de Grecia y Roma, piensen en algo muy antiguo, muy, muy antiguo, ¿ya? Por lo tanto, así les va a ser más fácil sacar la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, ¿dónde se ubican las grandes civilizaciones de la humanidad? Se ubican en la época antigua, ¿ya? Para que no se olviden, ¿ya? Para que no se olviden. Pregunta 3. Esta imagen que está aquí son carabelas del siglo XV, del año 1400. ¿Ya? La siguiente imagen se caracteriza con el inicio de la edad media, antigua, moderna o contemporánea. Con el inicio, dice ahí. Es el concepto clave. Media, profe. Antigua puede ser también.
Ya, C, profe, moderna. ya. Vamos a ver acá. También están revueltas las respuestas. A, B, C, D. Ya. Vamos a marcar la alternativa y la alternativa correcta es la edad moderna. ¿Ya? Esta imagen que está acá se vincula con el inicio de los viajes de exploración, y los viajes de exploración se hacen porque el ser humano es más aventurero, y esa característica es una característica de la época moderna. ¿Ya? Por ejemplo, América se descubre en este contexto. ¿Ya? Imaginen que estas son la Pinta, la Niña y la Santa María, los tres barquitos de Colón, ¿cierto? Imagínense eso, ¿ya? Por lo tanto, estos barcos, ¿cierto?, se desarrollan en ese contexto. En el inicio de la época moderna, donde el ser humano, en la época moderna sobre todo, quería conocer y descubrir su entorno. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes grupos sociales estaba en la base de la organización social en las grandes civilizaciones? Letra A, campesinos. Letra B, artesanos. Letra C, esclavos. O letra D, la nobleza. Lo que estaba en la base. C, esclavo. Ya, Sí, la C, esclavo, profe, están abajo. ya. La C me dicen por acá. La C, profe. La C, los esclavos. Ya, La D, profe. ya. C y D tengo. Perfecto. A ver, el chat, ¿qué me dice el chat? C y D me está diciendo el chat también. Ya. La respuesta correcta de esta pregunta son los esclavos, la base. Recuerden ustedes, ¿cierto?, que las primeras civilizaciones se organizaban en sociedades que son piramidales, ¿ya? ¿Sí? Donde en la cúspide de la pirámide, ¿cierto?, está la persona que es más importante, que puede ser el rey, ¿cierto? Pero en la base están las personas que son menos importantes en esta sociedad. ¿Y cuáles las personas menos importantes? Eran los esclavos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el esclavo no tenía derechos, ¿cierto? Y se ocupaba principalmente para mano de obra, ¿ya? Y gracias a los esclavos también pudieron hacer distintos tipos de trabajo, como por ejemplo las pirámides de Egipto, ¿ya? Eso. Entonces, siempre la base social de las grandes civilizaciones fueron los esclavos, ¿ya? Siempre, ¿ya? Pregunta número 5. ¿En qué continente se desarrolló la mayor parte de los procesos y hechos que configuran el periodo histórico de la Edad Media? A, América. B, Europa. C, África. D, Asia. B, Europa. B, Europa. Ya. Europa, ¿será Europa? Europa, profe. Ya, vamos a ver qué dice el chat. La B me está diciendo el chat. Ya, perfecto. La pregunta, o la respuesta correcta, perdón, es la letra B. Europa. Muy bien. Pregunta 6. El resurgimiento de la vida urbana en los últimos siglos de la Edad Media se debe relacionar al desarrollo de A, el comercio.
B, la artesanía, C, el transporte o D, la agricultura. ¿Por qué resurge la vida urbana? Claro, el A, comercio. comercio. A, comercio. Comercio. A, comercio. ¿Será esa? Vamos a ver el chat. ¿Qué opina el chat? Ah, me está diciendo el chat. A, 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 B. Ya. La D, profe. Ya. La respuesta correcta de la pregunta número 6 es que la vida urbana resurge gracias al desarrollo comercial, ¿cierto? Por lo tanto, la alternativa correcta, la letra A, ¿ya? Donde los burgueses, ¿cierto?, tienen un rol protagónico, ¿ya? Los burgueses van a ser la clase que se dedica a los comercios, ¿ya? Pregunta 7. Dice, ¿qué países europeos impulsaron los viajes de exploración y los descubrimientos geográficos de fines del siglo XV? ¿Cuál es el siglo XV? En 1400, ¿ya? A, Alemania e Italia, B, Bélgica e Holanda, C, España y Portugal, D, Francia e Inglaterra. Les voy a dar una pista antes de... España y Portugal. Ya, súper. C. España. Portugal. Ya. La pista que le iba a dar, chiquillos, es que piensen en de qué nacionalidad eran los que llegaron a América cuando América se descubre. Me van a sacar la respuesta. Españoles nos quitaron el oro. Ya. Ya. ¿Qué dice el chat? El chat está ahí colocando cositas. Bien, la respuesta correcta a la pregunta 7 es España y Portugal, ¿ya? En esa época ellas eran los principales países o los principales países encargados de los descubrimientos, ¿ya? Tal como dijo ahí el compañero, los españoles llegan a América, ¿ya? ¿Alguien? Sí, sí. Sí, profe, lo que pasa es que yo me acordé que la reina de España, o el rey de España le pasó plata a Cristóbal Colón para que vaya a hacer el descubrimiento, según lo que yo Claro, alcancé a entender. exactamente. Ya. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Ya. Vamos a la pregunta 8. Dice, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el contexto, se desarrolló en el contexto de la A, Revolución Francesa, B, Revolución Industrial, C, Emancipación Latinoamericana, D, Independencia de los Estados Unidos. La Revolución Francesa. Ya, ¿qué dicen los demás? Está más cerca la A. Está mencionando principalmente la letra A. La Revolución Francesa. Bien. A ver si hay más respuestas. Ya. La respuesta correcta es la letra A. Efectivamente, la Revolución Francesa. Muy bien.
Pregunta 9. Un texto. Estos no tienen ninguna autoridad, perdón, ninguna propiedad y viven del salario que casi siempre pasa de su mano a su boca. Cada uno de ellos está siempre sujeto a que le falte el pan, es decir, a la muerte por hambre, y muchos sucumben. Las viviendas están generalmente mal agrupadas, mal construidas, mantenidas en pésimo estado, mal ventiladas, son húmedas y malsanas. Los inquilinos están encerrados en el más estrecho espacio y en la mayoría de los casos en una pieza duerme por lo menos una familia. La descripción señala las características de la clase social denominada: A. Burguesía. B. Aristocracia. C. Proletariado. Obreros. D. Campesinos. La, Sí. la C, Sí. profe. La C, Obrero. ¿La C? obrero, sí, la La C. C, la C, profe. Ya. Perfecto. La C. A ver si están todos de acuerdo. La C me dicen por el chat. Ya, el texto, ¿cierto? Habla de construcciones que están en mal estado, ¿cierto? Y que el salario no alcanza, digamos, para ninguna cosa, ¿ya? En ese sentido, la descripción presentada corresponde a lo que indica la letra C, el proletariado. Muy bien. Pregunta 10. Una de las causas que llevó a las potencias europeas a participar en la Primera Guerra Mundial fue: A. El conflicto ideológico entre el bloque capitalista y el bloque socialista. B. La disputa por el liderazgo económico entre Inglaterra y Alemania. C. La presión de los Estados Unidos para conquistar Japón y Corea. O letra D. El descontento de Italia después del Tratado de Versalles. D. B. B La de B, burro. profe. La B de burro. Ujú. La B, B de sí. bueno. La D de La D de dedo. Ya. B y D tengo como alternativas. Una de las causas que llevó a las potencias europeas a participar en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? En la Primera Guerra Mundial. La B, profe. Ya me están llegando más. B y D, ahí están. Ya. Bueno. B y D, B y D, B y D. ¿Cerramos en B y D? Sí, B y D, ya. La respuesta correcta de la pregunta número 10 es la alternativa B, la disputa por el liderazgo económico entre Alemania e Inglaterra, ¿ya? Alemania representando a la Triple Alianza e Inglaterra, ¿cierto?, por la Triple Entente, ¿ya? La letra D no puede ser porque nos están preguntando cuáles son los motivos para participar en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Versalles tiene que ver con una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Por eso no puede ser la D, ¿ya? La D de dedo. ¿Sí? Siguiente pregunta. Una característica que distingue a los regímenes totalitarios de los regímenes democráticos es la A. Separación de los poderes del Estado. B. Censura de los medios de comunicación. C. Existencia de partidos políticos de oposición. Letra D. Realización de votaciones para elegir autoridades. Es la D, profe. De dedo. La D de dedo. A ver lo que dice los demás. Mm. ¿Qué distingue a un régimen totalitario de un régimen democrático? Ah, La A. Ya, la A.
No sé, entonces. Por descarte saco la B. La B. Regímenes totalitarios. Una de las características que distingue a los regímenes totalitarios de los regímenes democráticos. Ya. La respuesta correcta, chiquillo, de esta pregunta es la letra B. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? A ver, cuando hablamos de una censura, estamos hablando de que se prohíben que se difundan ciertas ideas, ¿ya? Y en un régimen totalitario solo se puede difundir lo que el régimen, el régimen indica, ¿ya? No otra cosa, ¿ya? Todo tiene que estar alineado con lo que indica el régimen, ¿ya? No puede ser distinto, ¿sí? Ahora, en un régimen totalitario sí pueden haber votaciones, ¿ya? El problema es que los candidatos van a ser siempre del color político del líder que esté gobernando, ¿ya? Por eso es la letra B, ¿ya? Censura. La censura es una prohibición, ¿ya? Cuando usted censura a alguien, le prohíbe decir ciertas cosas, ¿ya? Eso es una censura, ¿sí? Y en este caso, los regímenes totalitarios, la práctica era, se difunde todo lo que el partido, ¿cierto? O todo lo que el gobernante diga, o vaya en la línea de ello. Toda cosa que sea distinta o en contra, no se puede decir, ¿ya? Eso es una censura, ¿ya? Pregunta 12. Dice, es considerado el conflicto bélico más importante de la historia de la humanidad y sus secuelas se pueden percibir hasta el día de hoy. Entre sus consecuencias se puede nombrar la creación de las Naciones Unidas y la división del mundo en dos polos ideológicos. Letra A, la Guerra Fría. Letra B, Nuevo Orden Mundial. Letra C, Primera Guerra Mundial. O letra D, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. D. B. O sea, Segunda Guerra Mundial, D. El chat también se inclina por la D. Sí, están todos marcando la D. A, B, C, D. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Se cierra. Respuesta correcta es la letra D. La Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Pregunta 13. ¿Cuál fue una razón por la que se formó la Organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial? A. Mantener la paz internacional. B. Mantener el embargo a Alemania. C. Mantener el apoyo al proceso colonizador. O letra D. Mantener la alianza de los países europeos. A. La profe. La A. Ah, diría yo igual. A. La pregunta 3 Yo entonces. digo que la A igual, profe. Para ustedes es la A. El chat me dice lo mismo. Ya. Letra A. Mantener la paz internacional. ¿Alguien piensa algo distinto? Que lo diga ahora o lo calle para siempre. La D. La B. Ya. Entonces, chiquillo, la respuesta correcta es la pregunta o la letra A. Mantener la paz internacional. Esa es la principal razón por la cual se funda o se crea la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Considerando que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pregunta 14. En términos de los derechos humanos, ¿qué lección se espera que la humanidad aprenda a partir del Holocausto ocurrido en la Segunda Guerra Mundial? A. A respetar el derecho al trabajo en condiciones dignas. B. Promover la militarización de los países miembros de la ONU. C.
descartar las dificultades de acceso a la educación y cultura. O letra D, eliminar la discriminación contra cualquier grupo humano. La D, eliminar la discriminación D. contra cualquier grupo humano. La D, profe, la D. La letra D, ¿será la La letra D, D? profe. ¿Será la letra D? ¿Será la letra D? A ver, ¿qué opina el chat? Estamos en la pregunta 14. Ya, hay A y D. Ya. La respuesta correcta de la pregunta 14 es la letra D. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, que en el Holocausto, que digamos son los campos de concentración que comúnmente se indican, se asesinaron, ¿cierto? Se eliminaron a grupos que los alemanes consideraban inferiores, como los judíos, ¿ya? Entonces, ese es un tipo de discriminación, ¿ya? Nadie puede matar a otros porque sienta o piense que es inferior, ¿ya? En el fondo somos todos seres humanos, ¿ya? Entonces, una gran lección que se queda después de eso, ¿cierto? Es que no puede existir una discriminación contra ningún ser humano, ¿ya? De ningún tipo, ¿ya? Pregunta 15. ¿Cuál es un ejemplo de comunicación global en el tiempo real a nivel laboral? ¿Cuál es un ejemplo de la comunicación global en el tiempo real a nivel global? A nivel laboral, perdón. A, videojugadores. B, teletrabajo. C, YouTube. D, Facebook. Teletrabajo. B, teletrabajo. Sí, B. teletrabajo, que se habla de Teletrabajo, trabajo. profe. A, B, C, D, F, Y, H, I. La B, la B, la B, la B. Teletrabajo. Comunicación global a nivel laboral. Ese es el concepto clave. Bueno, de los 4 alternativas, la única que habla de trabajo, ¿cierto? Aunque usted no lo supiera por el concepto, es la B, Exacto. ¿ya? Teletrabajo, ¿ya? El hecho de poder, por ejemplo, no sé, para mí esto finalmente es teletrabajo. Yo estoy trabajando desde mi casa, ¿cierto? Estoy haciendo la clase a ustedes. Esto es un ejemplo de teletrabajo, Correcto. donde estamos comunicándolo en tiempo real y ustedes están lejos o yo estoy lejos de ustedes. Y no podemos vernos, ¿cierto? Pero sí podemos comunicarnos a través de una pantalla, ¿ya? Así que bien, es la letra B. Perfecto. Pregunta 16. Respecto a la dimensión económica de la globalización, se puede afirmar que se caracteriza por, letra A, imponer aranceles iguales en todos los países. Letra B, aumentar los impuestos a las exportaciones. Letra C, controlar los precios de las materias primas. O letra D, fomentar el libre mercado a nivel mundial. La La D, D. profe, la D. A, B, C, D. Pregunta 16. La letra D. La letra D. La letra D. Ya, súper. Bien, la respuesta correcta de esta alternativa efectivamente es la letra D, fomentar el libre comercio a nivel mundial. Perfecto. Pregunta 17. Empresas que tienen presencia a nivel mundial son A, transnacionales, B, nacionales, C, locales o D, pymes, pequeña y mediana empresa. Transnacional. La A, profe. Debería ser la A, profe. Debería ser la A. A de transnacional. ¿Qué opina el chat? También me dice que es la A de transnacional. ¿Será la A de transnacional? ¿O será otra?
La A. La A. A, B, C, D. Tucu, 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 tucu. La respuesta correcta, chiquillos y chiquillas, de esta pregunta es la letra A. Transnacionales. Perfecto. Ya. Aquí tenemos una pregunta vinculada a un mapita. Voy a achicar un poquito la pantalla para que lo puedan ver mejor el mapa. ¿Ya? Bien. ¿Qué nos está mostrando este mapita? Nos está mostrando las personas o la cantidad de personas analfabetas dentro de América Latina. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Mientras más negrito es el color, más analfabetos hay. ¿Ya? Esa es la relación. Por ejemplo, en Perú, Bolivia y Ecuador llega alrededor del 40% de población analfabeta, es decir, que no sabe leer ni escribir. ¿Ya? La línea churada, ¿cierto? Desde derecha a izquierda, ¿ya? Por ejemplo, Chile, entre el 5 y el 20%, ¿ya? La línea churada, pero de izquierda a derecha, es decir, esta, por ejemplo, Argentina, entre el 1 y el 4%. Y el blanquito, menos del 1%. ¿Ya? Pregunta entonces. Los países sudamericanos con la mayor cantidad de personas analfabetas son A, Chile y Perú, B, Bolivia y Perú, C, Colombia y Ecuador, o D, Paraguay y Uruguay. Bolivia, Bolivia, Perú. Perú. B. Bolivia, Perú. Bolivia y Perú. A ver, ¿qué nos dice el chat? También dicen la B. Dame la pregunta 18. Ya. Creo que la respuesta está a la vista, ¿cierto? Dice ahí los más negritos, más del 40% de la población alfabeta, Perú, Bolivia, Ecuador. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, Bolivia y Perú. Muy bien. Pregunta 19. ¿Qué derecho político exigían las mujeres en América Latina, perdón, en la década de 1940? Letra A, sufragio. Letra B, aborto libre. Letra C, patria y potestad. Letra D, libertad de reunión. La A, Sufragio. la A, sufragio. La década de 1940. ¿Qué habrá sido? Yo digo que la D, profe. No sé, pero Ya, yo digo la D. Ya, a morir. No. ya, a morir no me dejo. Están pasando lista igual. Sí, anótense nomás la lista porque son las 8 para mientras. Anótense nomás. Y ahí vemos después cuál es la alternativa correcta. Yo creo que la A porque ahí está hablando de político. Sí. Derecho político. ¿Ya? Muy bien. Antes de dar la respuesta, entonces, chiquillos, recuerden anotarse en el chat para pasar la lista. Ya, ahí veo que se están anotando. Mientras tanto, vamos anotándose, por favor, los 42 que están conectados. Anótense en la lista, es importante, por favor. De ello les doy la alternativa correcta. Ahí estamos, parece. ¿Falta alguien más en la lista, chiquillos? Por favor. Lorena. ¿No? Ya. Bien. Volvamos a la pregunta entonces.
Ya, el derecho político que se exigía en 1940 por parte de las mujeres en nuestro continente era el derecho a sufragio, ya el derecho a voto. Ya las mujeres no tenían derecho a voto, ya no podían votar, ¿sí? Votaban solamente los hombres, ya. En la década de 1940, gran parte de los países de América Latina le otorgan el derecho a sufragio a las mujeres. En Chile fue en 1949, ¿ya? Ahí fue. Pregunta 20. ¿Cuál de los siguientes países tiene costa en el Océano Atlántico? Letra A, Perú. Letra B, Brasil. Letra C, Ecuador. O letra D, Chile. Brasil. B. Brasil. 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 ¿Será la B de Brasil? ¿Será la B de Brasil? ¿Qué dice el público? Están todos de forma unánime diciendo que es la letra B. La B de Brasil. Ya. La respuesta correcta, chiquillos, es la letra B, Brasil. Ya, Brasil tiene costas en el Océano Atlántico. ¿Ya? Acá está el Pacífico, ¿cierto? A este lado, que es el mar que tenemos nosotros, por supuesto. Y acá al otro lado está el Atlántico. Está Paraguay, perdón, Uruguay, Brasil, Argentina con costa en el Atlántico, ¿cierto? Chile, Perú, Ecuador, Colombia con costa en el Pacífico. ¿Ya? Está ahí en la playa, ¿cierto? En el mar donde se bañas es el Océano Pacífico. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la pregunta número 21. Nos quedan 3. Pregunta 21. Esta pregunta es un poquito más compleja, ¿ya? Por lo tanto, si no la chunta, no se preocupe, no la cuente en su conteo de preguntas buenas que lleve, ¿ya? Si la chunta, súmela, pero si no, no importa, ¿ya? Porque es una pregunta específica, ¿ya? Y es difícil, ¿ya? Así que no se me asuste. Pregunta 21 dice, en Europa, después de la Guerra Mundial, ¿qué situación política permitió el avance de ideologías totalitarias tales como el fascismo y el racismo? A. La rápida expansión del comunismo soviético en Europa Oriental. B. La radicalización del movimiento obrero hacia posturas anarquistas. Letra C. El auge del militarismo en las antiguas potencias industriales europeas. O letra D. El fracaso de las ideas liberales para superar la crisis económica de 1930. Ese es el contexto de la afirmación D. Yo diría que es la A. ¿Ya? Yo diría que es la B. ¿Ya? A, B. Yo estoy entre la B y la D. ¿Ya? La B. La B. Ya. La B, digo yo, profe. Ya. Como le digo, esta pregunta es difícil. Es muy raro que una pregunta de ese tipo se le aparezca a usted en el examen. ¿Ya? Si la chunta, súmela a su conteo. Si no, no se preocupe. ¿Ya? Bien. La respuesta correcta de la pregunta 21 es la letra D. ¿Ya? ¿Por qué? Les explico muy rápidamente. ¿Ya? En 1929, cuando ocurre la gran crisis económica que afecta a todo el mundo, incluido Chile, ¿ya? Se trató de buscar caminos para poder superar esta crisis, ¿ya? El mundo estuvo sumergido en esta crisis por alrededor de 2 a 3 años, ¿ya? Y las ideas liberales, ¿cierto?, vinculadas al capitalismo y la democracia, no lograban dar respuesta a esta crisis, ¿ya? Y así fue, por ejemplo, que el, el nazismo, por ejemplo, en Alemania, toma fuerza, porque se muestra como una alternativa para superar la crisis económica. Y de hecho les va bien, logran recuperar a Alemania después de la crisis, ¿sí? Sin embargo, ¿cierto? El problema de ellos era un problema más ideológico, ¿ya?
Entonces, por eso la letra D. ¿Ya? Las ideas liberales fracasan porque todo el mundo buscaba una solución a la crisis económica. ¿Ya? Pregunta 22, nos quedan dos preguntas. ¿Cuál fue el hecho que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial en 1939? A. La invasión de Alemania a Polonia. Letra B. La anexión de Austria a Alemania. Letra C. El lanzamiento de las bombas atómicas a Japón. O letra D. El ataque a la base estadounidense de Pearl Harbor. A. La A, la invasión de Alemania a Polonia. La D. La A, profe, porque los alemanes quedaron picados otra vez anterior. Ya. Ah, Y ahí están, la A. Hay alguien que piensa otra cosa. Ya están todos vinculados con la letra A. Perfecto. Ya. El 1 de septiembre de 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué hecho se inicia la Segunda Guerra Mundial? Con la invasión de Alemania a Polonia, a su vecino Polonia. Pregunta 23 y final de este examen. ¿En qué zona de América del Sur o Sudamérica se concentra la mayor cantidad de población indígena? A. En el Chaco, Paraguay. B. En la región andina, en Perú y Bolivia. C. Insular, en el mar, o mar o costa. Letra D. En la Amazonía, Brasil. B. B, B. B. La B, La profe. B, profe. Perú y Bolivia. Parece que esta clase me la salté porque no tengo idea. Que estaba en México también, en México hay harto, pero no sabe También. México. Sí, lo hicimos en una guía, ¿se acuerdan? Los que estuvieron en la clase. Sí, México es el país que tiene más indígenas. Exacto. Sí, de Eh, hecho, habíamos todo dicho Perú y Bolivia y este dijo México. Claro, pero en esa pregunta nos hicieron una pregunta sobre América Latina. Ahora nos están preguntando de América del Sur. ¿Ya? ¿Cuál es América del Sur? La Era B, el- entonces. Fuera el mapita, América del Sur es esta parte del continente. ¿Ya? ¿Sí? Cuando hablamos de América Latina, tomamos desde México, de acá, Centroamérica y Sudamérica. ¿Ya? Entonces, ustedes dicen que la letra B, ¿sí? Correcto. La región andina, Perú y Bolivia. ¿Sí? Respuesta Sí, definitiva. profe. ¿Alguien la quiere cambiar? ¿A la 1, a las 2, a las 3? ¿Sí o no? ¿No? Ya. La respuesta correcta entonces es la letra B, en la región andina de Perú y Bolivia. ¿Ya? Tal como ustedes indicaban, ¿cierto? El país que tiene más cantidad de población indígena a nivel latinoamericano es México. Sin embargo, en Sudamérica, que es el territorio donde estamos más cercanos a nosotros, ¿cierto? Es Perú y Bolivia, la región andina, ¿ya? La que concentra la mayor cantidad de población indígena, ¿ya? Así que súper bien, muy bien. Chiquillos y chiquillas, 23 preguntas. ¿Cómo anduvieron? 3 malas tuve yo. ¿Cómo anduvieron? Creo que me saqué un 3.9. Creo que me saqué un 3.9. No, pues tiene que ser azul. Azul, azul. Entre Yo lo tengo- 6.6 y 6.7 ando yo. Ajá. Ya, Yo lo tenía por ahí por el 5. 9.9. 9.9. Ya, eso. Ya, 23 preguntas. ¿Ya? Bueno, el examen de ustedes tiene 20. ¿Ya? Yo aquí le puse 3 preguntas más. Pero este examen tenía la particularidad de que abordaba todo lo que nosotros habíamos visto, o gran parte de ello. ¿Ya? Pasamos por toda la etapa de la Esa era historia. la pregunta que le iba a preguntarle, profe. Este examen era de todo lo que hemos estudiado. Exactamente, de todo lo que hemos estudiado. ¿Ya?
Entonces Eh, tiene que puro mandar la guía nomás, profe, para sí, pues estudiarla sí, más. se las voy a enviar, no se preocupen, si van siempre con la respuesta de cada alternativa, ¿ya? Eh, bueno, chiquillos, a ver, un par de cosas antes de ir cerrando nuestra clase. Eh, Como ya les mencioné al principio, es importante que ustedes escuchen la primera parte de la clase, los primeros 15 minutos, ya desde que comience la grabación, ya cuando yo le hago la recapitulación de contenidos, ¿ya? Porque esa recapitulación, si ustedes se dieron cuenta, los que son perceptivos, se habrán dado cuenta de que algunos elementos que yo les mencioné estaban en este examen, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, por eso le invito a escuchar esos primeros 15 minutos desde que inicie la grabación de la clase, ¿ya? O cuando usted, ¿cierto?, le ponga play al video, ¿ya? Luego, en segundo lugar, yo le recomiendo que lean este examen con calma y vayan viendo las alternativas, ¿ya? Es un examen que es valioso porque aborda contenido de todo lo que nosotros estudiamos, ¿ya? En tercer lugar, chiquillos, bueno, con Don Eric estamos conversando y viendo la posibilidad de hacer una última clase de reforzamiento el día lunes, ¿ya? Con algún Bueno, material que estamos preparando, ¿ya? ya está bueno. Que ya sería esa sí la última clase antes del examen, porque ustedes tienen su examinación, me parece que comienzan el día miércoles o jueves, parece. Eh, Comienzan ahí con su proceso, ahí yo lo desconozco, ¿sí? Acá en Futrono es el día viernes y el día sábado. Ahí está, día viernes y sábado, sí. Es Sí, de que yo, este fin de semana, así que sí, este sería lo último ya que nosotros vemos por el momento. ¿ya? Entonces ahí, ahí les vamos a estar avisando a través de Don Eric, él les va a confirmar si efectivamente el día lunes vamos a poder realizar esa última clase, ¿ya? Pero insisto, chiquillos, lo de hoy día, por favor, estúdienlo, ya, vuelvan a revisarlo, a leerlo con calma, y esta semana vayan dedicándose ratitos para ir revisando material, ¿ya? Eh, Eso, ya, solamente invitarles a que tengan confianza en ustedes mismos, ya, a que vayan con tranquilidad a dar su examen, ¿cierto? Además está decirle que vayan con sus materiales, con su lápiz, con su goma, ¿cierto? Su lápiz de pasta o lo que necesiten para el examen, ¿ya? Y confíen en todo lo que han hecho, ¿ya? Yo he visto su desempeño a lo largo de este curso, ¿ya? Y todos han demostrado, digamos, capacidad de análisis, capacidad de entender lo que se le está explicando y han contestado también de buena forma los ensayos que hemos hecho, ¿sí? Este es el primer año que yo personalmente hago tanto ensayo, ¿ya? Entendiendo de que la mejor forma de preparar una prueba no solamente es entregándole a ustedes contenido, sino que ese contenido usted lo puede aplicar, ¿ya? Y nosotros empezamos a ensayar por allá por mayo, empezamos a hacer los primeros exámenes, más cortitos, y hoy día que estamos haciendo exámenes más largos, ¿ya? Entonces, vuelvan a ver las clases también, en la parte de los exámenes, ¿ya? Eso les puedo aconsejar, ¿sí? No sé si tienen duda o consulta antes de ir cerrando, chiquillos, hoy día la clase, No, profe, muchas gracias. ¿ya? Estuvo muy buena la clase, profe. ¿Ya? Entonces, Agradecerle nomás, profesor, toda la paciencia y el apoyo que nos da. sí, como les digo, existe una alta probabilidad que el lunes nos podamos reencontrar, así que ahí los vamos a despedir. Ya esa va a ser la última clase. Ya ahí Gracias, profe, y por ahí todo. después, cierto, gracias. Después ustedes, bueno, recuerden que si fallan, no se preocupen, porque hay una segunda y una tercera opción de pasar esto. ¿Ya? Y ahí les vamos a estar acompañando en ese proceso. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya, chiquillos? Bien. Vamos cerrando la clase entonces, son las 20:17. Vayan a descansar, ¿ya? Que tengan un muy buen descanso y Dios mediante nos veremos la próxima semana, ¿ya? Buenas noches, profe. ¿Ya? Un abrazo, que estén muy bien, muy buenas noches. Y si Dios quiere, Buenas ahí estamos. noches, profe. Muchas Chao, gracias por chao. todo. Chao, chiquillos, que tengan buena noche. Buenas noches. Chao, chao, que descansen. Chao, profe.